Capítulo 27. No pinta bien. Me tumbé en la cama de Aaron. Él se quedó sentado a los pies de la cama, dispuesto a contarme todo lo que mamá y papá no me habían dicho. Vamos ya, escúpelo. Él tragó saliva. Por lo visto, ha empezado en las provincias más pobres. No se están rebelando como cuando papá y mamá eran niños, pero sí que se están sublevando. ¿Y cuál es la diferencia exactamente? Pretenden acabar con la monarquía. La disolución de las castas no ha servido de nada, y muchos creen que nosotros nos importa un rábano. ¿De verdad? Papá se está dejando la piel para encontrar una solución y yo tengo citas a diario con un montón de desconocidos y todo por ellos. Lo sé. Por cierto, no tengo ni la más remota idea de cómo se te ocurrió lo de hoy, pero ha sido espectacular. Arqueé una ceja y acepté el cumplido. Sin embargo, empezaba a dudar de si todo lo que había pasado durante el report había sido planeado, auténtico o espontáneo. Pero entonces, ¿qué se supone que debamos hacer? ¿Actuar de por vida? Ajá, me mofé. Lo dices como si hubieras tenido que actuar alguna vez. De eso siempre me he encargado yo. A decir verdad, estoy harta. Podríamos abdicar, sugirió. ¿Y qué ocurriría después? ¿Quién tomaría las riendas del país? Y si optáramos por aferrarnos al trono, ¿crees que acabarán por echarnos? ¿Los ves capaces de llegar a tal extremo? Pregunté con un nudo en el estómago. No lo sé, Edie, respondió con la mirada perdida. La gente, cuando tiene hambre o está agotada o vive en la pobreza más extrema, no tiene límites. Pero no podemos alimentar a todo el mundo, ni tampoco hacer que todos ganen el mismo sueldo. ¿Qué esperan que hagamos? Nada, respondió con un suspiro. Solo quieren más, y no los culpo. La verdad, están desconcertados. Creen que sus vidas dependen de nosotros, pero se equivocan. Dependen de sí mismos. Exacto. Nos quedamos en silencio un buen rato, pensando en nuestro futuro. Si el pueblo seguía rebelándose, sabía que yo sufriría más que el resto de la familia, que mi figura quedaría entredicho. No lograba comprender que empujaba a la gente a hacer este tipo de cosas, pero los gobiernos cambiaban, los reinos pasaban por mejores o peores momentos. Aparecían nuevas ideologías que arrasaban con todas las demás. ¿Serían capaces de arrojarme a los leones? Me estremecí. Ya me han tirado comida podrida, murmuré. ¿Qué? He sido tan estúpida, contesté meneando la cabeza. He crecido creyendo que Ilia me adoraba. Pero no es así, no me quieren. Cuando papá y mamá abdiquen, no habrá nada que les impida librarse de mí. Era terrible. Desde pequeña todos habían tratado de ocultármelo. Ahora ya sabía que todo era mentira. Aaron parecía preocupado. Esperaba que me contradijera, pero no pudo. No puedes obligarles a que te quieran, Idlen. No soy tan encantadora como tú, ni tan ingeniosa como Kaden, ni tampoco tan revoltosa y adorable como Austen. No hay nada en especial en mí. Sin querer, se dio un cabezazo contra el cabecero de la cama. Idlen, estás de broma, ¿verdad? Eres la primera mujer que heredará el trono. Y solo por eso ya eres diferente. Tan solo debes aprender a utilizar eso a tu favor y recordar quién eres. Soy Idlen Shrip, y nada sobre la faz de la tierra es más poderoso que yo. Todo que si realmente me conocieran, me quisieran. Si vas a ponerte a lloriquear como una niña, tendré que darte una buena tunda. Sabes que saldrías perdiendo, te daría una paliza. Llevas amenazándome con eso desde que teníamos 6 años. El día llegará, hazme caso. Aaron soltó una risita. No te preocupes, Edie. Las posibilidades de que el pueblo se organice para derrocarte son ínfimas. Están desahogándose. Eso es todo. Cuando logren deshacerse del viejo y anticuado sistema de castas, todo volverá a la normalidad. Hazme caso. Asentí con la cabeza. Quizás estaba atormentándome por nada, pero seguía oyendo los desagradables gritos que me dedicaron durante el desfile y no lograba olvidar los comentarios que suscitó en mi beso con Cale.
Sabía que no era la primera ni la última vez que salía a la luz la idea de abolir la monarquía. No le cuentes a papá y a mamá que sé todo esto, ¿de acuerdo? Si insistes. Me levanté de la cama y le di un beso en la mejilla. Sentí compasión por las chicas que no tenían hermanos como Aaron. Hasta mañana. Intenta descansar un poco, contestó con una gran sonrisa. Salí de su dormitorio con la clara intención de encerrarme en el mío, pero mientras avanzaba por el pasillo me percaté de que me rugía el estómago. Mi visita a las cocinas me dejó un buen sabor de boca. Recordé haber visto algo de fruta y una amplia variedad de quesos en la nevera. Era tarde y el personal hacía horas que se había acostado, así que bajé las escaleras corriendo. Mi lógica me falló. La cocina no estaba desierta. Había un puñado de jóvenes trabajando a destajo. Mientras unos tiraban de masa con el rodillo, otros cortaban verduras. Me quedé observando aquella escena durante unos momentos embelesmada por la eficiencia con la que trabajaban. A pesar de las horas que eran, todos parecían estar despiertos y contentos. Charlaban con sus compañeros cada 2 por 3. Alguien soltaba una broma que provocaba las risas de los demás. Lo que estaba presenciando me resultó tan interesante que tardé varios minutos en percatarme de esos rizos que se meneaban en una de las esquinas de la habitación. Henry había colgado la camisa en un gancho y tenía la camiseta interior manchada de harina. Caminé con sigilio, pero en cuanto el personal me reconoció, dejó lo que estaba haciendo para realizar una reverencia, lo que alertó a Henry de mi presencia. Al verme, me dedicó una de las mejores sonrisas, como siempre. ¿No está Eric? El dormir. ¿Y qué haces despierto a estas horas? Henry visqueó los ojos y trató de descifrar mi pregunta. Lo siento, yo cocinar. Asentí. ¿Puedo cocinar yo también? Él me señaló un montón de manzanas y una bola de masa que reposaba sobre la encimera. ¿Tú cocinar? Sí. Me miró de pies a cabeza y se quedó pensativo. Luego tomó su elegante camisa y la colocó alrededor de mis caderas y anudó las mangas a mi espalda. ¿Un delantal? Acababa de confeccionarme un delantal. Sonreí para mis adentros. Después de todo, no era más que un vestido de cóctel que con toda probabilidad no volvería a ponerme jamás. Sin embargo, nuestro vocabulario no nos permitía discutir sobre algo así. Henry tomó una manzana y la peló. Quedó una espiral perfecta. Después, dejó la fruta sobre la encimera y tomó un cuchillo distinto. Pitapestinain, dijo, y me señaló el modo en que sujetaba el mango del cuchillo. Pidamonea, uoleyesti, añadió. Encogió los dedos de la mano, que se quedaban libres mientras sostenía la manzana. Y tras una breve demostración, empezó a cortarla en láminas muy finas. A pesar de mi inexperiencia en la cocina, me fijé en que apenas tenía que hacer fuerza para cortar la manzana, y entonces comprendí por qué había encogido los dedos para protegerlos. Tú, ordenó, y me ofreció el cuchillo. De acuerdo. ¿Así? Pregunté y doblé los dedos tal y como él había hecho. Bien, bien. No conseguí cortar la manzana con la misma agilidad que Henry, y las láminas no eran ni la mitad de uniformes que las suyas, pero a juzgar por cómo me miraba, cualquiera habría pensado que estaba elaborando un plato exquisito. Henry se encargó de una masa, añadió un poco de canela y azúcar, y encendió una de las freidoras que había en el fondo de la cocina. Me pregunté si, en su casa, él se ocupaba de todos los postres o si, simplemente, le encantaba prepararlos. Ayudé a rellenar la masa de manzana, y aunque el aceite hirviendo me aterrorizaba, me tragué el miedo y sumergí uno de los saquillos. Grité cuando el aceite empezó a chispear por toda la cocina. Henry se contuvo y apenas se burló de mí, todo un detalle de su parte. Finalmente, Henry colocó los saquillos de manzana en una bandeja. Para entonces, ya estaba muriéndome de hambre e impaciente, pero mantuve la compostura y esperé a que estuviera la bandeja delante de mí. Me invitó a probar uno con un gesto, así que sin más dilaciones, tomé uno de los pastelillos fritos y le di un bocado. Fue como subir al séptimo cielo.
Aquel dulce estaba incluso más bueno que los rollitos de canela que había preparado el otro día. ¡Oh, qué rico!, exclamé mientras saboreaba el postre. Tras una carcajada, el experto no dudó en probar el resuelto. Parecía satisfecho, aunque, a juzgar por su mirada, algo había fallado. En mi opinión, el postre estaba perfecto. ¿Cómo se llaman? ¿Eh? Nombre, dije, señalando los pasteles. Ah, Omenalorsi. ¿Omenalorsi? Bien. ¿Seguro? Bien. Sonreí para mis adentros. Al día siguiente buscaría a Kaden para explicarle que ya dominaba los nombres de varios postres finlandeses. Me comí 2 saquitos más. Reconozco que, al acabar el segundo, sentí un ligero ardor en el estómago. Luego, Henry pasó la bandeja al resto del personal de la cocina para que saborearan aquella exquisitez. Todos le felicitaron y le dedicaron varios elogios. Sentí una punzada de rabia al darme cuenta de que Henry apenas entendía nada de lo que estaban diciendo. Delicioso, un postre magistral, la perfección hecha pastel. En cierto modo, intuía que si Henry comprendiera nuestro idioma, les habría dicho que estaban siendo muy generosos, aunque tampoco lo sabía a ciencia cierta. Esa era mi percepción, pero en realidad no estaba segura. Y me recordé una vez más, no quieres estarlo. Había momentos en que me olvidaba de eso y me dejaba llevar por la situación. Henry acabó su ronda por las cocinas y regresó con la bandeja vacía. Salvo por algunas migas, le sonreí con timidez. Debería irme a dormir. ¿Tú dormir? Sí. Bien, bien. Esta noche, en el report, pregunté tratando de utilizar palabras sencillas. Él asintió. Report, sí. Apoyó una mano en su pecho. Has estado muy dulce. ¿Dulce? ¿Azúcar? No pude contener la risa. Sí, como el azúcar. Henry me envolvió la mano con la suya. Bajo mi palma, notaba el latido de su corazón. Me miró fijamente y poco a poco su sonrisa fue desapareciendo. Me apretó la mano con más fuerza para alargar ese momento. Advertí que estaba pensando. Quizá estaba repasando todo el vocabulario que había aprendido durante estos días para dar con las palabras más adecuadas, pero se quedó callado. Quería decirle a Henry que sabía lo que sentía por mí. Me había dado cuenta de que le importaba por cómo me miraba, por cómo me sonreía, y aunque me había empeñado con lo contrario, él también significaba algo para mí. Solo había un modo de expresar ese sentimiento, aunque me preocupaba que luego pudiera arrepentirme de ello. Acorté la distancia que nos separaba y le acaricié la mejilla. Él me seguía mirando con detenimiento, como si acabara de descubrir algo valioso, algo mágico que quizá jamás volvería a ver. Entrecerré los ojos, invitándole a besarme. Henry estaba asustado, lo presentía. Le aterrorizaba tocarme, abrazarme, hacer un movimiento en falso. Quizá fuera porque yo era una princesa o porque nunca se había encontrado en esa tesitura, pero aquel beso fue vulnerable. Y justamente por eso me gustó más. Alargué el beso porque quería decirle, sin utilizar palabras, que se tranquilizara, que podía abrazarme. Al fin, tras unos momentos de vacilación, Henry respondió. Me sostuvo como si fuera una figurita de cristal. Sus besos seguían siendo delicados, pero esta vez, en lugar de transmitirme su miedo, me trató con veneración. Sentí su cariño casi demasiado hermoso como para ser real. Me aparté. El beso me había dejado un poco mareada. Le miré y me percaté de que parecía dolido, pero también aprecié una pequeña sonrisa. Debería irme. Él asintió con la cabeza. Buenas noches. Buenas noches. Me marché lentamente, y cuando me aseguré de que no podía verme, eché a correr. En mi cabeza se había remolidado un sinfín de pensamientos que no lograba comprender. ¿Por qué me molestó tanto que Gabriel eligiera a Henry? ¿Por qué decidí mantener a Fox en el palacio si las normas dictaban que debía marcharse? ¿Por qué no podía quitarme a Gale, por el amor de Dios, de la cabeza? ¿Y por qué me aterraba tanto hacerme esas preguntas?
Cuando llegué a mi habitación me tiré a la cama, estaba desorientada y estaba furiosa con Gabriel por haberme obligado a hablar del tema, por no ser capaz de mantener una conversación normal con Henry, por no poder comunicarme con él y por lo incómodo que debía sentirse Eric cada día. Y aunque la situación me exasperaba, en el fondo sabía que, si quería contarle a alguien algo personal, seguramente sería Henry. A su lado me sentía a salvo. Sabía que era un chico listo y admiraba la pasión que le ponía a las cosas que hacía. Henry era un buen chico. Pero no hablaba ni una palabra de finlandés, y eso no era bueno. Frustrada, di un par de vueltas en la cama. De repente, noté que algo se me clavaba en la espalda. Era el nudo de la camisa de Henry. Seguía llevándola puesta. Desaté el nudo y aunque sabía que era una ridiculez, me llevé la camisa a la nariz. Por supuesto que olía a canela, a miel y a vainilla. Olía a repostería. Ese estúpido pastelero finlandés con sus estúpidas especias. Me estaba volviendo una necia. Me confirmaron mis sospechas. Siempre había creído que el amor te volvía más vulnerable. Por eso, enamorarse era una terrible idea. Además, nadie sobre la faz de la tierra era más poderoso que yo.